platicar con ustedes del honor, digamos, de hablar del Señor. No que me sienta calificado, como siempre, se pone un poquito nervioso a veces, y pues le pido primero al Señor que sea Él el que nos esté enseñando algo el día de hoy y bueno, que podamos platicar de esto, ¿no? ¿Puedes poner el first? Ya. Bueno, pues hoy yo le puse este título hoy a la plática. Creo que la semana pasada ven el pastor, ahorita vamos a repasar un poquito lo que el pastor nos enseñó la semana pasada, vimos un pedazo de Segunda de Pedro, pero el título realmente es este, ¿no? Es ¿qué debemos hacer? ¿Conocer de Dios o conocer a Dios? Yo creo que las dos cosas va, pero esa es la reflexión que vamos a hacer el día de hoy. ¿En dónde debo de centrar mi atención? ¿En conocer de Dios o a Dios? Next, please. Y esto es lo que revisamos con el pastor Mike la semana pasada. Entonces lo vamos a leer rapidísimo porque creo que es una continuación. No vamos a detenernos, nada más para recordarlo, ¿ok? Y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y ahí repito otra vez, ¿no? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Esta versión de Reina Valera es un poquito media diferente, como lo dijo el pastor. Realmente lo que está diciendo es, Dios ya nos dio todo lo que necesitamos, ¿no? Dios ya nos proveyó con todo. Y eso también está relacionado con lo que habíamos hablado antes, en el sentido de decir que busca el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Es una cuestión como de foco, ¿no? Tengan cuidado, tenemos que tener cuidado de no irnos mucho a las necesidades que tenemos, porque esas están previstas por Dios, sino más bien el buscar el reino de Dios, ¿no? Para terminar dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hoy en el mundo, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Una palabra medio difícil. Es una buena palabra que luego valdría la pena estudiarla. Next, please. Y ese es el tema que vamos a estar revisando el día de hoy. Como verán, es continuación de lo que el pastor Mike revisamos la semana pasada. Pero como resumen importante de la semana pasada es, Dios ya nos dio lo que necesitamos. Dios nos ha hecho, en la palabra nos ha mostrado cómo no debemos preocuparnos tanto por lo material, o por la comida, o por el vestido. Y además, no debemos de preocuparnos de que no tengamos la capacidad también, o la parte mental, ¿no? Decir, no, es que yo soy medio tontito, yo por ahí no voy. Eso es mentira. Todos tenemos la capacidad intelectual y todos tenemos ya también cubierta la parte de la vida, de acuerdo a lo que revisamos la semana pasada, ¿no? Entonces, estando en eso, vamos a continuar leyendo la palabra y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría releer ese pedacito. Dice, si nosotros tenemos todas estas cosas, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la primera parte es un proceso que Él nos está platicando, ¿no? A esto pónganle esto, a esto agréguenle esto otro, bla, 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 bla. Pero el objetivo principal es ¿no? Dice,
que si logramos seguir este como flujo que él experimentó, porque recuerden, Pedro también fue incrédulo al principio, ¿no? Y fue creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Y llegó un momento en el que se dio cuenta cómo él fue llevándolo, agregando y buscando de Dios, y buscando a Dios, fue que fue encontrando esas partes, ¿no? Continuemos. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Básicamente lo que nos está diciendo aquí es, si recibiste a Jesús, si en un momento de tu vida dijiste, es buena idea esto, quiero seguirlo, quiero aprender de Él, quiero que mi vida esté guiada por Dios, y después nos quedamos medios calmaditos, pues entonces estamos como al principio realmente. Realmente no hemos caminado en el tema del conocimiento, de conocer a Dios, ¿no? Ahora, ¿qué es importante? Fíjense que ahí les tengo que decir una inquietud que yo tengo personal. Y se lo ha comentado mucho el pastor Mike antes. Yo cuando leo la Biblia pude identificar que Pedro estaba medio tontito igual que yo. Pedro de repente como que tenía su forma de pensar, ¿no? Y iba y era muy valiente también, ¿no? Y atrevido, le iba y le decía a Jesús, oye, no, ¿cómo crees que nada de eso te acontezca a ti? Porque Jesús estaba hablando que iba a morir, ¿no? Dice, no, Jesús, no, ¿cómo crees que eso no te acontezca? O sea, se metía él en su forma de pensar, tenía esa de cómo debían de ser las cosas, puedes percibirlo. Cuando lees las intervenciones de Pedro que hacía con Jesús, te puedes dar cuenta que no era malintencionado, más bien era lo que él pensaba que debían de ser las cosas, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención y me sentí identificado porque así empecé yo también. Y todavía estoy ahí un poquito, la verdad. Me encantaría que las cosas fueran como yo quiero, como yo las veo, como yo veo la solución, ¿no? Nosotros bateamos un poquito con nuestro hijo mayor por salud mental y le decimos a Dios, sánalo. Pues esa es la forma más bonita, es la fácil, rápido, ¿no? Si además cura, les acabó el problema. Pero por ahí no va la cosa, Dios tiene otros propósitos. En fin, mi punto es que Pedro, lo que a mí me inquietó es que yo veía cómo Pedro realmente estaba creciendo y luego llega el momento en el que niega a Jesús cuando Jesús está siendo crucificado, que lo acaban de arrestar, y ahí todo el mundo pues, se esparce, ¿no? Porque ya están, digamos, crucificando a Jesús, ¿no? Si no están familiarizados con lo que estoy diciendo, lean esa parte para que vean cómo fue que sucedió. Y todo el mundo, todos los apóstoles se esparcieron. Y Pedro incluso regresó a pescar. Se fue a pescar, que eso era lo que hacía antes. Y Jesús, ya resucitado, fue y lo buscó al mar donde estaba pescando para volverlo a llamar y hacerle ver que aunque lo negó, él todavía lo perdonaba, que no había problema, que continuara. Y es donde está esta frase, ¿recuerdan esa frase que le dice, que Pedro, ¿me amas? Y él dice, no, sí te amo. Y le pregunta 3 veces, tiene que volver a decir 3 veces porque negó 3 veces, ¿no? Para que eso quede espiritualmente cancelado, digamos, ¿no? Pero lo más importante es que Jesús siempre le contestaba, sí me amas, entonces apacienta mis ovejas. O sea, le decía también que ese era también el medio del asunto, el fruto. Aquí hablábamos, ahorita leíamos, ¿no? Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más, perdónenme, es que me equivoqué de lugar, era acá. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, crea fruto. No nada más que tú creas y que tú te salves sino que tienes que también crear ese fruto.
Y ahorita nos lo voy a repetir aquí, ¿no? El mismo Pedro, entendiendo ya, conociendo más, ubicándose más en qué era lo que Jesús les estaba enseñando a los apóstoles antes de que lo crucificaron, ahora entiende más y ahora nos lo platica a nosotros. Nos dice, oye, a la virtud agrégale conocimiento, y al conocimiento la paciencia, y a la paciencia piedad. O sea, Él está platicándonos lo que Él tuvo que ir pasando y su proceso de crecimiento. Entonces, a mí me gusta mucho este pasaje porque nos enseña cómo Pedro al final, por lo famoso que es, en nuestros días, Pedro el apóstol, ¿a quién más podría decir que hay alguien más famoso de los apóstoles, me refiero? Y aún así tuvo este proceso de crecimiento. Lo más interesante de aquí es que él tiene una ansiedad, yo percibo esta como ansiedad en este texto de decir, aguas, no se queden ciegos, nada más recibieron a Cristo y ahí se quedaron. O sea, como que no, como que nos está diciendo, espérense, cuidado, no se queden ahí porque parece como si se les olvidó que ya los perdonaron y están salvos. Sino que vayan hacia el conocimiento de Dios, ¿no? A conocer a Dios. Para tratar de reforzar, next slide please. Esos son ejemplos en la palabra, ¿no? A mí me gustan también, hay muchísimos ejemplos, pero estos dos los quise poner para tratar de ser más breve, pero lo voy a leer rápidamente. Job, para los que no hayan leído Job, la historia de Job es bien interesante. Yo me siento identificado con eso porque pues, pasé por una situación similar, no como Job, pero al final Job lo que le pasó fue que de repente él era próspero, tenía mucho dinero, tenía una familia grandota, todo le sonreía perfecto, era un buen hombre, honraba a Dios y de repente, púcalas, todo su negocio lo pierde, todos sus hijos mueren y de repente se ve en una situación, se enferma, tiene erupciones cutáneas que le dan hasta picazón, o sea, a este cuate le llovió, vamos a decirlo así. Y él entra en un proceso de decir, Señor, no te entiendo, o sea, yo te estaba respetando, yo hacía todo lo correcto, yo seguí todas las reglas y mira, perdí toda mi familia, perdí todo mi negocio y estoy en la calle ahora y estoy enfermo. O sea, ¿de qué se trata esto? Y le exigía a Dios que le contestara. Dice, yo quiero que me digas por qué me está pasando esto, porque yo te respeté, yo seguí tus reglas, yo hice lo que tenía que hacer y mira cómo me está lloviendo, ¿no? Y aún así, hay todo un proceso en el que llegan incluso unos amigos a consolarlo, y en la parte de la consolación, pues estos cuates bien humanos también empiezan, bueno, es que debes de haber pecado, debes de haber hecho tonterías, y empiezan a hacer toda una filosofía de por qué le está pasando lo que le está pasando a Job. Y yo cuando estaba en esa situación, yo en la situación que fue cuando falleció mi hija, yo leía Job y estaba yo muy interesado leyéndolo diciendo, ahí viene la respuesta, ¿no? Porque por fin voy a entender por qué a la gente buena, que yo no era muy bueno, pero bueno, le pasan cosas malas, ¿no? Y de repente llega al final del libro, ¿y qué creen que le dice a Dios? Pues ¿quién eres tú para estarme preguntando? ¿Qué altura tienes tú para entender? Y no le contesta, no le da ninguna explicación. No se pone al nivel de alguien que no lo conoce. Y miren lo que dice Job después, al final, dice, yo conozco que todo lo puedes. Ya después de que entendió por fin y pasó todo este asunto, al final dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es él mismo está entendiendo y dice, bueno, ¿qué me pasó? ¿Cómo fue que estaba yo tan burrito? Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y reconoce eso. Dice, oye, te ruego, le dice a Dios, ¿no? Y hablaré y te preguntaré. Y tú me enseñarás. Ahora ya se puso al nivel que debemos de estar. Dios es más que nosotros. Tenemos que buscar que Él es el que nos enseñe. No podemos estar de exigentes. ¿Por qué me pasó esto? Es lo que yo hacía, ¿me explico? De oídas te había oído. O sea, tenía fe. Porque la fe viene por el oír, ¿no? Se empezó a tener fe, él decía, pues yo hago todo esto, yo voy por acá, por aquí voy, pero no lo conocía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, ya entendió quién era Dios,
lo captó la importancia, lo sublime que es Dios, lo grande que es Él, y cómo ese entendimiento de yo estoy para inclinarme ante Él y pedirle que me enseñe. Dice, te ruego y hablaré, te preguntaré. Ya no te voy a exigir que me digas por qué me pasa lo que me pasa. No, no, no. Te voy a preguntar para dónde quieres que me vaya, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Y tú me enseñarás. Y eso es, creo que donde también parte de lo que Pedro está diciendo. ¿Sí? A la fe, fíjense, de oídas te había oído. Agréguenle habla primero de virtud, o sea, pórtense bien, ahorita vamos a pasar un poquito para allá. Pero al final es como que el proceso que entiendan una cosa es que tengamos fe ya, que ya aceptamos a Cristo, pero otra es que tenemos que buscar de Él y entender más de Él y aprender de Él y ponernos en la posición en la que tenemos que estar de entendimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Next, please. Es otro ejemplo rápidamente en Génesis, me gusta mucho, lo voy a leer rápidamente. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón. Bueno, que déjeme dar un poquito de qué pasó. Jacob es el patriarca, ¿no? Jacob fue el que tuvo a los 12 hijos, que luego esos 12 hijos son los que se volvieron las 12 tribus de Israel, ¿ok? Jacob, el nombre significa el impostor o algo por el estilo. Es alguien como que siempre se estaba viendo con su propia sabiduría. Siempre se metía él en cosas, él andaba metiéndose, pasándose de listo, por así decirlo. Por ejemplo, él quería que su padre lo bendijera, pero el padre iba a bendecir al primogénito. Él no era el primogénito, se hizo pasar por el hijo para que lo bendijera a él. O sea, con su astucia, acá yo me meto, pero ahorita va a ser en su onda, ¿no? ¿Ok? Y aquí todavía en su onda, dice, llega un momento en que dice, yo ya necesito entender esto, necesito ser bendecido por Dios. Y dice, y así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, quedó medio cojito. O sea, mismo Jesús le dijo, tómala, ¿no? Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, caramba, perdóneme. Y él respondió, Jacob, no, es que, ay Dios mío, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Aquí le cambia el nombre a Israel. Israel ya es el nombre que Dios le puso a Jacob como señal también de que por fin me conociste. Dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El vencer es que conozcamos a Dios personalmente. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Es como diciendo, tú ya sabes quién soy, ¿no? O sea, ya entendiste quién soy, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma. Conoció a Dios. Otra vez, ¿no? Una parte que yo creo que a mí Dios me estaba hablando mientras preparaba este mensaje era esto de entender, ¿no? Esto de realmente decir, ¿estoy entendiendo realmente quién es? El próximo salmo, el salmo que le voy a poner un pedacito del salmo porque es un salmo muy, muy interesante. Next, please. Este salmo para mí me pegó mucho porque cuando lo leí dije, ay caramba, haz cuenta que lo escribí yo, ¿no? Bueno, más bien toda la queja la escribí yo y la parte de bendición apenas estoy ahí, ¿no? Esta persona, básicamente lo que está diciendo es, híjole, ¿de qué me sirvió estar siguiendo a Dios? Me ha pasado esto, me ha pasado esto, me ha pasado esto, y se está quejando de esto. Y dice, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los de corazón puro. Yo estuve a punto de caer,
porque por poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de estos malvados. Así son los malvados, sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan, pues sí, ¿de qué me sirve, no? Oye, me porto bien y me va medio como que no sé. Y luego dice, si yo hubiera dicho, también esta persona última sí decidió seguir al Señor, ¿no? Porque dice, si yo hubiera dicho eso, voy a hablar como ellos, o sea, como la gente mala, habría traicionado el linaje de tus hijos, o sea, yo estaría engañando también a mis hermanos, porque sé que no es verdad, sé que no está bien hacer eso. Entonces está reconociendo también que al final no va por ahí la cosa. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. O sea, estaba el cuate bastante amargadito con el tema. Ahí me siento muy... Hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí el fin que les espera a ellos. O sea, hasta que no le cayó el 20, realmente que dijo, es que Dios es Dios. No importa si estás bien, si estás mal, si tienes mucho, si no tienes mucho. Lo que importa es conocer a Dios. Entonces cuando comprendió, fue que como que dijo, ok, ya le paro a mi queja, me paro en todo carga insoportable, dice, ¿no? Que tenía él de tratar de entender esta situación. La verdad, si me preguntan ahorita, ¿qué me gustaría que me pasara hoy a mí? Que ya caiga yo en ese entendimiento, para no tener que estar con estas cargas insoportables, ¿no? Porque realmente se preocupa uno es que le trabajo y traigo esta bronca en el trabajo y el dinero no está alcanzando y me quedé corto esta quincena. Está uno preocupado todo el tiempo por tonterías cuando debemos estar enfocados en conocer a Dios, ¿no? Ahora regresando, next slide please. Regresando al texto que estábamos platicando, puse en negritas algunas palabras clave que Pedro está hablando, ¿no? Y dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y un consejo que les doy, a mí me ha servido, cada quien es diferente, pero a mí me sirve muchas veces, soy medio maestro, vamos a decir, me gustan las definiciones de las palabras. Y a veces me di cuenta que leía la Biblia y la lees y de repente no te pones a pensar, ¿y qué significa diligencia? ¿Qué significa? Y esto está escrito en griego, ¿no? ¿Qué palabra usaron en griego para que la tradujeran como diligencia, ¿no? ¿Qué palabra usaron en griego para decir añadir, ¿no? ¿Qué palabra era la fe? ¿Qué palabra era la virtud? Todo este tipo de cosas es interesante luego rascarle un poquito más porque se enriquece uno más. No vamos a entrar en mucho detalle en eso, pero, next slide please. Dice, la diligencia se refiere al esfuerzo, prontitud o celo en hacer algo. O sea, dice Pedro, a su fe, sean diligentes primero, ¿no? Sean diligentes. Se refiere al esfuerzo, prontitud, muévanse, compadres, ¿no? O celo de hacer algo. O sea, no nos esperemos más tiempo, no dejemos pasar más el tiempo, ¿no? Next, please. Dice, sean diligentes en añadir. ¿Qué es añadir? Proveer, la palabra griega se traduce como proveer abundantemente. Entonces lo que estoy diciendo es, échale ganas, ponte, muévete, y además, de una manera abundante, añádele a tu fe virtud, ¿no? Y luego la palabra sería entonces, ¿qué es? Next, please. ¿Qué es la fe? Y la fe es el don del Espíritu Santo que nos guía a tener plena confianza en la palabra de Dios, basada en la relación de amor con Él, transformándonos a su imagen y produciendo en nosotros buenas obras. Esa es la fe. Esa es la definición bíblica, digamos, de la fe. Solamente esta definición nos podríamos aventar 4 domingos hablando de ella, si se ponen a ver. O sea, es una definición profunda. Habla de el Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo trabaja. Habla de tener la confianza en Dios. Habla de tenemos que buscar la palabra de Dios. Habla de la relación de amor que tenemos que tener con el Padre.
esta sola definición, este pedacito del texto, creo que nos podríamos aventar 8 domingos platicando de ella, si quisiéramos, ¿verdad? Entonces, que me dan cuenta cómo leemos algo en Pedro, y cuando buscamos una frasecita más, ¿qué significa esto? Un poquito más profundo, te encuentras con todavía más riqueza, ¿no? Next, please. La siguiente palabra es virtud. Dice, sean diligentes, a su fe añadan virtud. Y la virtud básicamente es la disposición habitual y firme de hacer lo que está correcto. O sea, la fe, pónganle las ganas y la virtud y la buena onda, digamos, moral de buscar esto, ¿no? Next, please. Y a la virtud le agregan conocimiento. Y el conocimiento básicamente, la palabra griega que es gnosis, realmente lo que significa es conocimiento profundo y espiritual que lleva a la comprensión de lo divino y trascendental. O sea, la palabra conocimiento, como nosotros la escuchamos en español, pensándola en griego, que la palabra que usaban en griego era más profunda la palabra. Conlleva, esto también podríamos aventarnos 3 domingos hablando de esto, ¿no? Si se dan cuenta. Next, please. Al conocimiento, agréguenle dominio propio. Híjole, este dominio propio es otro también que nos podríamos aventar. Otro. ¿Se dan cuenta? Aquí podríamos tener todo el año de puros domingos hablando de cada una de las palabras si quisiéramos. ¿Se dan cuenta de la profundidad? Que cuando empezamos a rascarlo un poquito más, de qué es lo que está diciendo Dios aquí, qué es lo que está diciendo aquí Pedro, como persona que ya pasó por el proceso, que es el ejemplo que nos está dando, ¿no? Pedro era igual que nosotros, se equivocó muchas veces, totalmente iracundo a veces, pero llegó un momento en que entendió. Cuando Jesús lo salvó de nuevo, que regresó y dijo, ok, me negaste, no hay problema, vente para acá. De ahí dijo, ok, entendió, vio a Jesús resucitado, ¿qué más necesitaba también, verdad? Para entender de qué se trataba el tema. Dominio propio, para mí, una de las más difíciles de aprender. Paciencia, next please. La paciencia y perseverancia ante las dificultades con fortaleza y resistencia interior. O sea, a veces la paciencia parece como que nada más es, ay, aguántate. No es aguántate. Es perseverancia ante las dificultades con fortaleza, resistencia y resistencia interior. Entonces, la paciencia tiene mucho que tenemos que aprender de eso. Si entendemos la definición de paciencia, el día que nos venga un trancazo no es aguantarte, es resistir interiormente con fortaleza. ¿Quién nos da la fortaleza? Todo lo puedo, Cristo que me fortalece. O sea, ¿ven cómo empieza a conectar todas las enseñanzas de la Biblia? ¿No? Next, please. Y luego a esto tenemos que entrar a la piedad. La piedad es devoción, respeto y piedad hacia lo divino, expresado a través de una vida virtuosa y justa. O sea, fíjense cómo vamos, ¿no? Dice, a la fe le agregamos virtud, a la virtud le agregamos conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y luego a la paciencia piedad. O sea, fíjense cómo ponen la piedad después de la paciencia, ¿no? Porque la piedad es así como que, ok, ya que estás aguantando ahí y teniendo la resistencia, pues también ten piedad, no te me vayas a alterar, ¿no? O sea, y la next slide, please. Y bueno, y el amor fraternal, ¿se acuerdan de filio, lo que platicamos alguna vez? Eso es lo que está diciendo aquí. A la paciencia agréguenle el cariño, ¿no? O sea, pónganle amor de amigos, de filio. Y luego dice, y al filio agréguenle el ágape. O sea, al amor fraternal, el amor incondicional. Que ese amor incondicional ya lo habíamos estudiado alguna vez, que es la palabra que Jesús usa para hablar del amor que debemos tener por Dios. ¿Ok? Y bueno, estoy llegando al final. Y como conclusión, next slide. Me gusta mucho una cosa que dice en Corintios, pero pienso que esto me sirve para el mensaje final, digamos, de la plática. Y dice, nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Lo mismo que dijo Pedro, ¿va? No se queden ciegos. Es lo mismo exactamente. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. O sea, nos está diciendo también en Corintios, creo que es Pablo,
Nos está diciendo, ok, ya se salvaron, ya los escuché, ya están dentro del rebaño, ya hay salvación. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Todos nosotros, por haber aceptado a Cristo, ya somos salvos. Ahora nos toca movernos a la parte de la diligencia y añadir a la fe todo este proceso, ¿no? Y por eso me gusta mucho el tema de Pedro. Este es el último slide que tengo, dice the last one. Y reflexionando un poco, ayer le preguntaba yo a mi esposa, a Jackie, le decía yo, si quisieras escribir así como que mis memorias, qué difícil sería como tratar de identificar cada uno de los pasos en los que Dios me ha llevado, o nos ha llevado a ustedes, creciendo poco a poco. Pero qué interesante sería también, ¿verdad? Poder tener esa disciplina de sentarse, a ver, y cuando yo pensaba ¿y cómo fue que Dios me quitó esa tontería que traía en la cabeza, ¿no? Sería bien bonito tratar de ir viendo cómo crecimos, que también está relacionado a la palabra cuando dice que voltees a ver las glorias pasadas, ¿no? Cuando esa palabra en la Biblia dice, recuerda las glorias pasadas, se refiere a eso también. Cuando estábamos en una situación, en una forma de pensar equivocada, y cómo Dios nos fue moviendo poco a poco a cosas nuevas, ¿no? En Éxodo, hay una pasaje que me gusta mucho cuando le está diciendo al pueblo que tienen que entrar a la tierra prometida y que van a tener que entrar en guerra con ciertos pueblos. Dice, se los voy a ir quitando del camino poco a poco, porque no podría ser de todo de golpe, porque si fuera todo de golpe, las bestias los atacarían. Es una manera de decir, tu proceso personal también, cuando entres a la tierra prometida, como yo estoy buscando mi tierra prometida, es que tengo que venir a luchar contra estos pueblos también, contra mi forma de pensar, contra mis pecados, contra los hábitos malos que yo tenía, que crecí con ellos. Todas esas situaciones, como el Señor me ha ido ayudando poco a poco, que todavía me faltan una fila interminable de cosas, pero creo que nadie termina en la vida. Incluso Pablo decía, ¿no? Dice, no que ya lo alcancé, pero tengo que seguir en esto, ¿no? El mismo Pablo, el famoso Pablo, de repente decía eso él también. No que ya alcancé el nivel que debo de tener. O sea, él mismo reconocía que todavía le faltaba otro poquito más. Y yo creo que nunca vamos a terminar de conocer a Dios como quisiéramos, ¿no? Lo vamos a conocer cuando nos tengamos cara a cara. Y para terminar me gustaría hacer una oración, si les parece bien. Señor Dios Padre, te damos gracias por la oportunidad de haber estado aquí hoy, Señor, y ayúdanos a recordar lo que Pedro nos da consejo, lo que Pedro vivió y que nos dice a nosotros, no se detengan, continúen con diligencia, ayúdanos a entender la importancia de movernos y sobre todo de saber que todo ya está cubierto, que no debemos de preocuparnos tanto. Debemos ocuparnos, pero no debemos estar enfocados solamente en las cosas de la tierra, sino realmente meternos en el tema de aprender de ti y de crear fruto. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, amén.